Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y sí, lo estamos lanzando en sábado mismo. Y es que, pues bueno, hay mucho Ficunam que cubrir, hay mucho Ficunam del cual hablar. Y pues sí, como siempre ya me conocen, de repente me gusta algo y digo me voy a contener y de repente, ¡pum!, como hilo de media me voy. Y así las cosas, mi querido Mau. ¿Cómo estás? Mauricio Orozco, que me acompaña en estos especiales de Ficunam 12 y a quien te estoy envolviendo en todo este hilo de media. No, nada de eso. Un gustazo, Enrique, siempre compartir espacio contigo. Y coincidimos, Ficunam es un lugar que nos llena de mucha ilusión, justamente porque es una exploración bonita y conectar con la gente de una manera chida. Exactamente, pues ahí está justamente la invitación a ustedes a que nos sigan en estos episodios. Y pues sin más, vámonos con la película que nos toca en este episodio. Ay, vida mía. Y como les anticipamos, tenemos una charla más sobre una película que forma parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM, en su edición número 12 de muchas más ediciones que seguramente vendrán de este gran festival. Y mi querido Mau, nos acompaña el realizador Helmut Dos Santos, quien está a cargo de una película francamente muy interesante, espectacular, visual, sonoramente, en fin, una película muy linda que se llama justamente pues, Dioses de México, ¿no? Así con ese nombre te presentamos. Helmut, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Sí, yo soy, Helmut Dos Santos, el director de Dioses de México. Pues encantado. Pues bienvenido, Helmut. Oye, antes de empezar la charla, digo, Mau y yo ya la vimos, la película, y sé que quizá en este caso es un poquito difícil pedirte una sinopsis, pero ¿cómo le explicarías a la gente que nos está escuchando de qué trata Dioses de México? Bueno, Dioses de México es una película que profunda en formas de resistencia a la modernización en el México rural. Es una celebración de todas esas personas que luchan, digamos, por preservar su identidad cultural. Toda esta película ha sido también realmente un viaje explorativo, una exploración personal mía para conocer mejor México. Yo he llegado al país como hace 12 años, llevo con este proyecto 9, y siempre me ha llamado la atención siempre tuve una fascinación por estos mundos rurales, ¿no? Por los así llamados mundos arcaicos. Entonces, desde un principio tuve este deseo de tener este acercamiento aquí en México. Helmut, a mí me gustaría tratar de comenzar mi intervención preguntándote justamente sobre el proceso. Veo elementos que son muy interesantes. El primero, que es casi evidente, es que te vas de norte a sur, de este y oeste en todo México, y eso ya implica un proceso de producción a gran escala. Veo también ahí la presencia de varios fotógrafos que te ayudan con las imágenes. Y mi pregunta va dedicada justo a cómo fue la planeación de ese proyecto, porque mencionas que son 9 años de producción, y cómo coordinaste tus equipos para tener un control, porque aunque son muchas miradas detrás de la cámara, se siente una uniformidad en el producto final. Sí, bueno, gracias por esta pregunta, muy buena pregunta. Sí, somos muchos fotógrafos, 8 en total.
incluyéndome a mí, también muchos sonidistas, hubo 6. Entonces, pero digo, todos nosotros hemos trabajado bajo, digamos, una misma idea, ¿no? Siento que cuando la idea de lo que se quiere lograr hacer es clara y que se pudo transmitir bien, ¿no? No solamente transmitir, pero también recibir bien. Esto ha implicado que todos nosotros estuvimos trabajando bajo los mismos principios, siguiendo la misma visión y esto ha hecho, bueno, ha dado el resultado que ustedes vieron. Digo, además, el proceso final de postproducción de la imagen, esto estuve siguiéndolo yo, sobre todo por toda la parte de corrección de color, y también esto te da probablemente una uniformidad, ¿no? al trabajo final. Pero siempre también desde un principio teníamos bastante claro todos qué tipo de colores íbamos a usar. Hay escenas en secuencias donde filtramos también las luces, entonces había siempre, por ejemplo, esta idea de tener los negros azules, ¿no? Nunca hay un negro profundo como tal en la película, y esto por cuestiones de un lado pictográficas, y por otro lado también porque, digo, la realidad también es un poco así, ¿no? O sea, no hay en el mundo real negros profundos como tal, no son raros de encontrar, a menos de que no te encuentres, por supuesto, en una situación de cuevas o de minas. Pero ahí también igual, una vez que traes luz, todo agarra tinte, ¿no? Y ya, eso. Helmut, hablas justamente de todos estos fotógrafos que también participan en la película, y cuéntanos un poquito cómo fue el trabajo de mapeo, sobre todo la parte intermedia del trabajo, en donde, pues sí, literalmente a uno, no sé si le pasó a Mau, a mí me pasó, pero de repente era, ¿a poco eso existe, no? ¿O qué es eso, no? Sí. O sea, por ahí, por ejemplo, digo, ya te preguntaré particularmente, hay una escena con un esqueleto ahí como grande, y uno dice, pues, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Otra escena en donde hay 2 mujeres que se están guareciendo un poco de algo, mientras hay una hoja enorme que parece como salida de un cuento de hadas. ¿Cómo fue el mapeo de estos lugares tan maravillosos, y cómo fue finalmente juntarlos? Sí, pues fueron 2 cosas que se movieron un poco en paralelo, yo creo. Fue todo, bueno, entrar todo un trabajo de investigación de campo que hice la mayoría solo durante los primeros 5 años. Entonces ahí encontré muchas cosas, y otras cosas nos las topamos durante el rodaje. Por ejemplo, de la hoja gigante, de la hoja elegante. Yo había ido a este pueblo en la Chinantla para filmar esta gente los lugareños que se hablan por chiflidos, y que también es una de las imágenes. De hecho, es la imagen que abre el segmento sur, ¿no? Al interior del segundo capítulo. Y ahí, mientras estábamos como pensando dónde poder filmar esta secuencia, pues nos topamos con este árbol de hoja elegante que, aquí en las ciudades crece como planta de decoración, ¿no? De departamentos, es la utilización que se le da, y ahí son árboles. Entonces, no son tan frecuentes, se encuentran un poco salpicados aquí, por allá, ahí la sierra, pero sí, y entonces obviamente vimos esta cosa, y dije, ¿qué es eso? ¿No? Entonces ellos mismos nos dijeron, bueno, nosotros lo usamos como sombrillas o paraguas, sobre todo las señoras. Y pues de ahí surgió la idea de hacer esta imagen así. Obviamente no usan una hoja tan grande como sombrilla o paraguas, pero esa es una libertad que me tomé yo, ¿no? Para la película, pero sí creo que sí rinde muy bien la idea. Esto, por ejemplo, es un ejemplo. El esqueleto que mencionaste es un esqueleto de ballena. Hay esqueletos de ballenas que se encuentran, frecuentemente no, pero se pueden encontrar en toda la zona
norte del Mar de Cortés, donde termina el Golfo ahí, y entre toda parte de lo que es el Golfo de Santa Clara hacia todo el delta del Colorado. Son en la zona de los humedales, son las ballenas que se meten en los canales que crea el agua en búsqueda de comida fácil, ¿no? Pero sobre todo las jóvenes que tienen menos experiencia, luego se dejan como sorprendidas, ¿no? Se dejan sorprender por las mareas y quedan atrapadas y pues una vez que eso pasa pues ya se mueren ahí, ¿no? Entonces, la ballena en lo específico que está ahí en la peli que se ve es... la habíamos detectada desde hace 3 años antes de filmarla. En un principio teníamos fotos cuando todavía tenía carne arriba de los huesos. Y pues nada, llegando 3 años después ya era un esqueleto, pues como se aprecia en la película, por ejemplo. Hubo varias cosas así. Bueno, la ballena no fue casual, ¿no? Fuimos a buscarla y encontramos varias y esta fue la que se escogió. ¿Y qué más? ¿Qué más quisieras saber de estas cosas? No, pues me gustaría conocer exactamente cada una de las imágenes, ¿no, Mau? Es que terminan siendo asombrosas y creo que es una experiencia, pues sí, deslumbrante para la gente que se permite verlas, ¿no, Mau? Sí. Lo que puedo decir es que no hay nada de visual effects o de cosas de ese tipo, no. Todo lo que ven ahí on screen ha sido real, ¿no? Justo a partir de esto que menciona Enrique, a mí me parece que cuando estás viendo la película parece algo fantástico de alguna manera porque es extraño para los ojos como más habituados. Sin embargo, también se nota una decisión de no intervenir por medio de la cámara ni del sonido, sino solamente dejar fluir las características de estos grupos de personas. Y eso es algo que a mí me envolvió casi en ese misticismo que se estaba planteando en las imágenes y en el sonido, porque de repente había puentes sonoros que te transportaban físicamente de un espacio a otro, y eso a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo decidiste o qué fue lo determinante para que tú dijeras, quiero hacer un documental, pero no interviniendo, sino más bien dejando que esto hable por sí solo? Ya, bueno, de entrada creo que todo documental, todo trabajo fílmico es intervenido. Lo que cambia es la forma de mostrar las cosas. En este caso es, sobre todo para la parte de los retratos, son retratos de pie completo. Entonces, de ahí quizás la distancia, este sentimiento de distancia que se podría percibir en un principio, pero yo más que distancia siento que es acercamiento, en el sentido de que tu espectador te puedes enterar de todo el entorno en que vive esta gente, no solamente de un medium shot o de un close-up, que en este caso no revelaría nada, porque no es una película que trata de rostros como tal, ¿no? Son retratos no solamente del hombre, pero del hombre como vive en relación con su entorno, la conciencia que él tiene de su entorno, y que todas estas cosas, ¿no? Se perciben como interconectadas, ¿no? De alguna manera innecesaria entre sí, ¿no? Y que esta relación es sagrada. Lo sagrado hemos tratado de conllevarlo con el sonido, justamente, que en este caso no es simplemente un acompañamiento, ¿no? Acompañamiento a las imágenes, sino que es el sonido, es el leitmotiv de toda la película. Realmente el sonido es más importante de la imagen, yo diría, en un proyecto de este tipo, donde no hay diálogo, no hay música. Entonces, realmente tratamos de hacer una sinfonía de diseño sonoro capilar que pudiera llevar al espectador más allá de una simple mirada, ¿no? Y la otra cosa es de este concepto de distancia, cercanía.
bueno, verlo en una pantalla chiquita obviamente te da un sentimiento de distancia. Verlo en pantalla grande en cine, donde ya se ven como majestuosos estos personajes muy grandes y donde puedes percibir la mirada de sus ojos que te está mirando a ti, esto yo creo que ya es un discurso ya de cercanía, no de distancia. Y también está hecho obviamente a propósito porque no... bajo la idea de que el observador no es él solamente el que observa al sujeto, sino que el sujeto se vuelve observador del observador, y entonces hay este diálogo del observador observado y al revés, que creo que es, para mí se me hizo fundamental para que, digamos, la gente que ve esta película se sienta como más cercana, de alguna forma, a estos personajes que al mismo tiempo sí te están mirando como si fuera para decirte, para mostrarte, ¿no? Cuál es el tiempo y el espacio que ocupan hoy, ¿no? Y que son bien reales a pesar del blanco y negro, ¿no? Y el blanco y negro está ahí para evidenciar, para marcar, subrayar digamos, la distancia que existe también de velocidad, ¿no? Entre nuestro mundo citadino más moderno, más desarrollado, que mira solamente hacia el adelante, ¿no? Y las sociedades de ellos que miran o que están bien arraigadas a la tradición y que la tradición determina el futuro, ¿no? En un discurso más cíclico de la existencia. Pues eso. Hablabas del papel del sonido, Helmut, y imagino, y me aventuro, por cierto, la premura por nosotros por publicar este episodio en sábado, lo estamos publicando el sábado 12 de marzo para la gente que nos escucha en el futuro, es porque empiezan hoy mismo las funciones en cine. Y digo, no estoy diciendo, luego parece así que algunas merecen más o no verlas en cine, no, pero es que esta de verdad... Pues hay que verla, en una pantalla grande, hay que escucharla con un sonido muy bien. Sala Julio Bracho, 12 de marzo de 2022, 19:30 horas. Cine Tonalá Roma, 17 de marzo, 21 horas. Cinematógrafo del Chopo, 18 de marzo de 2022. Pero también va a ser parte del ciclo virtual en Filmin Latino. Entonces hay todo tipo de opciones para no perderse esta opción. Pero te preguntaba del sonido, Helmut, porque... Pues imagino que como en las imágenes que nos dices justamente no hay intervención de efectos visuales, aquí tampoco nos encontramos con efectos sonoros, pero de verdad es que hay un trabajo increíble en el aspecto sonoro, porque por momentos, me estoy refiriendo, por ejemplo, hay una escena que me llamó mucho la atención, no sé si es un cráter, pero lo están tomando desde arriba, y pareciera que literalmente la Tierra está emitiendo un sonido, ¿no? Que, pues sí, parece del inframundo, ¿no? En esta onda también, pues, de los dioses, ¿no? Cuéntame un poquito de este aspecto, porque también hay sonidos que, pues sí, igual que las imágenes, uno dice, órale, ¿esto también existe? Ya, pues, bueno, la imagen del ojo obviamente sí existe, y esto fue otra de las sorpresas que encontramos, porque no teníamos ni idea que había esta formación, digamos, que es arena realmente, ¿no? Es la arena de las dunas del desierto de Altar, que el viento se trae durante los meses de viento, pues, que son los meses de febrero, marzo, sobre todo. Y entonces aquí nos topamos con este ojo increíble, y igual ahí la decisión de filmarlo, porque siempre bajo el mismo discurso que acabamos de hacer, ¿no? Del observado y del observador. En el sentido de que también no solamente los seres vivos, digamos, personajes te observan, te pueden observar a ti observador, sino que también la tierra y la naturaleza, ¿no? Por lo cual yo creo es muy evidente. El sonido, como también la imagen, el sonido siempre se trabaja mucho en una película en su etapa de postproducción, ¿no? Entonces, ahí fue decisión de trabajarlo de una manera que fuera, que llevara, que transmitiera sentimientos, sensaciones al público, en comunión
también con las imágenes en este caso, ¿no? Y sí, como justamente tú dices, dar idea de, bueno, estamos representando a un ojo, entonces un ojo normalmente pertenece a un ser vivo, ¿no? Entonces de ello recreamos todos estos sonidos que retrabajamos en este caso, que fueron, pero por otro lado, grabados todos ahí en esta zona, en esta región. Esta fue la otra, como la otra consigna, si quieres, que que nos dimos entre yo y todo el equipo de sonido, de estar grabando exclusivamente o casi exclusivamente, digamos, al 95%, quizás más, de sonidos lugareños y luego retrabajar los mismos en cada secuencia. Y grabamos mucho más sonido que imagen, de hecho. Estuvimos como haciendo mucho más grabaciones de sonido, sobre todo por la parte en blanco y negro. A veces hacíamos 1 o 2 tomas con la cámara y unas 20 tomas de sonido para tratar de captar, o hasta más, tratar de captar todo lo que había alrededor. Oye, Helmut, y ahora que mencionas esto del observador, que me parece una premisa bellísima para trabajar un documental, ¿cómo fue la manera en que te acercaste a estos grupos de personas? No solamente encontrarlos, sino decirles, quiero hacer esto, quiero que tú participes, quiero que tú representes todo esto en lo que crees, en lo que te forma como esa resistencia a la modernidad de nuestro país. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, este proceso fue, mira, principalmente fue bajo una idea, ¿no? Una idea que yo como compartía con ellos, o sea, de querer retratarlos de la manera como se sienten, de cómo son, que es la manera de cómo siempre han sido y de cómo quieren seguir siendo, ¿no? Entonces, es el principio del eterno retorno, ¿no? Es un principio filosófico, pero es un principio que se me hizo adecuado para para Dioses de México, para la película, y que ellos entendieron muy bien porque viven una existencia, una vida circular, digamos, ¿no? Los ciclos agrícolas o de las estaciones son los ciclos de la naturaleza, son ciclos circulares por la mayoría, ¿no? Entonces, ellos siendo gente mucho más cercana a sus entornos que nosotros, sí lo entendieron y fue como el punto de partida, ¿no? Sobre todo porque también una vez que se enteraron que no íbamos a quitar nada, ¿no? de sus pertenencias o cosas así, creo que todo ser humano un poco quiere ser recordado, ¿no? Que su memoria siga en la memoria de los que van a venir después, ¿no? Helmut, comienzas en un espacio pues, blanco donde dominan justamente la luz y cierras en un espacio claustrofóbico, no diré qué, pero es un espacio que sí uno se pone en sus zapatos y dice, bueno, ¿cómo entraron ahí? ¿No? Es un espacio cuasi claustrofóbico en donde, por cierto, de repente vemos un animal y luego pensamos y decimos, bueno, ¿y qué onda también aquí? Cuéntanos un poquito de la dificultad de la filmación de este espacio en donde se meten en sitios pues muy, muy estrechos. Ya, pues mira, yo creo que la dificultad hubo también en el otro espacio abierto, porque si se fijan bien, son salidas, bajadas, y el sol Sí. no te perdona nada, ¿no? No hay espacio donde realmente poderse reparar, son muy pocos. Entonces, esto ha sido también muy fuerte para nosotros de poder trabajar en condiciones ideales, sobre todo porque yo quería trabajar bajo el sol para no tener sombras. Entonces, trabajamos en las horas más cálidas y ahí nos tuvimos que poner de acuerdo con los personajes. Ellos, afortunadamente, se trabaja en las horas más cálidas. Así que y en temporada seca, además. Así que, digo, las condiciones están perfectas, pero por el clima, el calor, podíamos trabajar pocas horas al día, digamos, ¿no? En las secuencias de trabajo de la salina. Y por ello esto ha llevado mucho tiempo, ¿no? Nos tardamos como aproximadamente unos 45 días en este rodaje
para poder sacar todo, que al mismo tiempo es el tiempo necesario para poder hacer y terminar con el proceso del horno de cal. Por otro lado, la parte de la mina, ha sido todo otro reto, un poco lo opuesto, ¿no? Trabajar un templado frío constante y en la oscuridad total. Necesitábamos traer nosotros nuestras propias luces, con todo lo que implica eso, obviamente, y filmamos un poco en todas partes, en las zonas, digamos, más accesibles de la mina, como también nos metimos muy profundo, entramos en hoyos también de este tamaño casi. Yo nunca hubiera imaginado de poder entrar mi cuerpo en algo tan pequeño, pero sí lo hicimos. Todo esto, imagínate, obviamente, hay polvo, hay humedad, hay golpes, el equipo fue de cámara sobre todo, ¿no? También de los micrófonos fueron bien golpeados, tuvimos que reparar varias veces, atrasar rodajes porque los lentes ya no estaban listos, entonces mucho reto de este tipo. O de repente la cuerda que se rompe, se cae todo el equipo para abajo, ¿no? Hubo varias cosas. Y para finalizar, me gustaría preguntarte, Helmut, hiciste una cartografía sobre estas representaciones gigantescas, pero ¿crees o sabes, estás seguro que dejaste algunas de fuera o crees que metiste todas las posibles en tu proyecto? No, lamentablemente no metí toda y creo que hubiera sido imposible meterla toda pensando en un trabajo de 9 años. O sea, 9 años parece muy grande como tiempo y lo es, pero para poder retratar todo yo creo que me hubiera tomado el triple. México es exterminado con países inmenso y hay muchas realidades distintas, muchas cosas por descubrir que yo no he visto tampoco. Hay cosas que sí filmamos y que tuvimos que omitir también. Hay una versión más larga de la película que incluye otro capítulo, un capítulo sobre los afromexicanos El primer capítulo, ¿no? Era el primer capítulo, exacto. Sí. Esta versión la vamos también en un segundo momento, la vamos a presentar como Director's Cut, pero también por cuestiones de duración y de agilizar la salida a la luz del proyecto, porque también son tiempos difíciles para distribuidores ahora en temporada pandémica aún o casi post-pandémica, porque hay una cantidad de películas atrasadas que no han salido comercialmente y presentar una ópera prima de 2 horas 20 sin diálogos, sin música, hubiera sido muy complicado, creo. Entonces tuvimos que tomar esta decisión, que sí duele un poco, pero estoy seguro que vamos a seguir. Bueno, de hecho pronto en junio va a salir la versión también larga, no le puedo decir dónde todavía, pero va a ser un lugar para estar atentos. Sí, así es. Y para ver justamente ese capítulo 1, porque pues soy malo en las matemáticas, Helmut, pero pues a mí no me ibas a engañar, me faltaba un episodio, yo estaba ahí contando los números y de repente dije, hey, algo sucede. Digo, esto fue para ustedes nada más, los periodistas. Ahora la versión que va a salir en sala ya tiene los números correctos. Muy bien. No, pero la verdad es que es un trabajo muy interesante. Lo platicábamos antes de entrar contigo en la entrevista, Mau y yo, mi querido Helmut, pero pues este es el tipo de propuestas que uno llega a ver a un festival como FICUNAM. Esto es lo que uno quiere ver, cosas que se escapen a lo que, pues, a la dictadura de la narrativa y de la dictadura del mercado, ¿no? En fin, pero bueno, muchas felicidades, Helmut Dos Santos. Recuerdo a la gente, nada más antes de que nos des tu paradero digital, Sala Julio Bracho, 12 de marzo a las 19:30 horas, Cine Tonalá Roma, 21 horas 17 de marzo, Cinematógrafo del Chopo, 18 de marzo a las 16 horas, y Filmín Latino en el ciclo virtual estará el 14 de marzo a partir de las 12 horas. No se confíen en las funciones presenciales, si pueden compren sus boletos con anticipación porque las salas van
con limitantes por el asunto del COVID, pero bueno, pues ahí está la invitación. Helmut, ¿dónde te podemos seguir? Muchas gracias por la charla. Pues hay un Instagram que tenemos que actualizar, de hecho, de Gods of Mexico se llama en inglés, en Instagram, o el mío personal, Helmut Santos. Muy bien, pues ahí está, Mau, una película más que charlamos. Muchas gracias, mi querido Mau. No, al contrario, muchísimas gracias, Helmut. De verdad es una película que vale muchísimo la pena revisar, sentir, contagiarse de lo que se ve y se escucha, y te deseo todo el éxito en estas presentaciones durante FICUNAM. Enrique, Mauricio, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar con ustedes y bueno, y los espero a todos en sala para ver la película. Ahí es la cita. Muchas gracias a ti, Helmut. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos en un próximo episodio, jueves y sábados. Ahora, ya ven que no me contengo con esto de los episodios y sobre todo cuando se habla de buen cine como el que vemos en FICUNAM 12. Y yo soy Enrique Figueroa, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.